Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en este día jueves 16 de marzo, cuando son las... ¿qué hora tenemos? 17 horas 17 minutos en todo el territorio de Argentina. Una temperatura de 29 grados. Está haciendo bastante, no tanta calor como las semanas anteriores, pero bueno, hay mucha humedad y esto es lo que aumenta la sensación térmica. ¿Qué les puedo decir, hermanos queridos? En esta tarde hay mucho de la bendición de Dios en cuanto a la palabra. Escucharemos un poco de música y veremos algunas maneras de conocer también un poco la Biblia, ¿no? Ya que es tan importante la palabra de Dios en estos últimos tiempos, hermanos queridos. Y para abrir el programa, quiero comentar algo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos... viviendo tiempos de injusticia, la gente pide justicia por todo lado, hay realmente marchas, bloqueos y por todo lo que pasa y la gente pide justicia. Y hay veces nosotros como cristianos tenemos que vivir con las injusticias, ¿no? Porque dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, mientras que la justicia de Dios es siempre que comparan como la plomada del albañil, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos que estar viviendo con todo este ambiente de injusticia en todo lugar, en todo el mundo, podría decir yo, ¿no es cierto? Como le pasó a José, ¿no? José, el hijo de Jacob, que realmente vivió un momento muy difícil, y cuando leemos nosotros el capítulo 50, de Génesis, en el Antiguo Testamento, dice el verso 18 de este capítulo 50, que me llamó mucho la atención porque yo creo que lo que está escrito en la Biblia son para recordarnos, ¿no? Para ponernos en aviso que hay cosas que vamos a pasar, dificultades, tentaciones, todas estas cosas. Y dice la palabra de Dios, entonces sus hermanos de José llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Después de lo que le habían hecho, ¿no? Tremendo, lo habían echado en el pozo, en un pozo grande y profundo. Luego fue vendido a unos forasteros que iban para Egipto, ¿no? Dice, pero José les respondió en el verso 19, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, decía José, ¿no? Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad
los reconfortó. Qué hermoso pasaje, hermanos queridos, qué hermoso pasaje que estamos leyendo. Y esto nos trae a pensar cómo José les dijo, no me tengan miedo, ¿no? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios?, les dijo. Y claro, ellos pensaban hacerle mal, ¿no? Hacerle mal, pero todo esto malo que quisieron hacerle se transformó en un bien, para que hoy en día ellas puedan ver que él iba a salvar la vida de mucha gente, no solamente de sus hermanos, sino de mucha gente. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, podemos convivir con muchas dificultades y sacrificios, muchas injusticias, pero cuando percibimos que hemos sido tratados con injusticia en algún caso, nos sentimos traicionados, ¿no?, en lo más profundo de nuestro ser. Especialmente cuando viene de aquellos que más amamos. ¿Y qué decir, no?, de las autoridades, de los que están puestos en autoridad para legislar a un pueblo, a una nación. En todo lugar hay injusticia, las marchas, los bloqueos. Tremendo lo que está la gente pidiendo, justicia, justicia, ¿no? El salmista David, en el capítulo 55, los versos 12 al 14, tiene una carga insoportable, ¿no?, de agonía el salmista David. Y dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo que has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Qué tremendo, hermanos queridos. Y vamos a ver a qué se está refiriendo el salmista David, ¿no? El verso dice, Salmo 55. Vamos a ver acá, Salmo 55. Porque lo que estaba pasando David era tremendo. 55, del 12 al 14. 55 del 12 al 14. Esto en relación, a ver, acá, 12 al 14. Ajá, claro. Cuando David, acá cuando vemos, vamos a ver acá, y muchos expositores dicen, la palabra de Dios, que en conformidad con la propia tradición judía, que David compuso este salmo en ocasión de la rebelión, mire usted, de su hijo Absalón. Y que el enemigo especial que se portó traidoramente con él era Ahitofel. Al ser así David en esta ocasión, tipo de Cristo en sus sufrimientos, y Ahitofel, como en esta ocasión, como Judas, pues ambos fueron traidores y se ahorcaron. No solo Absalón su hijo, sino este hombre, ¿no? Pero no hay, dice en este salmo, ninguna cosa que sea aplicada a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que esta situación que estaba pasando David fue tremendamente grave. Hubiera pensado, dice, que otro le hubiera hecho cualquier situación así, una injusticia. El cristiano maduro, hermanos, hoy en día debe aprender a manejar correctamente las injusticias, ¿sí?, para evitar el proceso que va a llevar dentro, que le va a quitar el gozo, la paz, y lo va a poner fin a la efectividad de su servicio al Señor. Como que lo va a descontrolar, porque en todo momento estamos sufriendo injusticia. Nada, hermanos queridos, ilustra esto con tanta fuerza como la vida de los hermanos de José. A pesar de que habían pasado 44 años desde aquella terrible decisión de vender a José como esclavo, muchos años, desde aquella terrible decisión, seguían atormentados ellos por haber hecho esta injusticia.
Y no solamente atormentados por lo que iba a pasar, sino por presos del miedo a la venganza. Porque ellos quizás dijeron, nunca más vamos a poder acercarnos si él está vivo o algo, porque nos va a querer matar. Pensemos en esto, hermanos, ¿no? La mitad de la vida atormentados por algo que habían hecho casi 50 años antes. Mire usted. Ahora, no sabemos en qué momento José resolvió las devastadoras consecuencias, el hecho de ser vendido por sus hermanos. Pero el texto de hoy que acabamos de leer nos da la pista de dos cosas que habían ayudado a José a superar la crisis, esta injusticia. En primer lugar, José entendía que él no estaba en el lugar de Dios. No estaba en el lugar de Dios. Y que juzgar a sus hermanos era algo que no le correspondía. Alguno dirá, pero tenía él todo el justificativo de juzgarlos, ¿no? De hacerlos meter presos, de hacerles pagar lo que él sufrió. Era autoridad en ese momento él, junto con el faraón, ¿no es cierto? Pero él entendió esto, que no estaba en el lugar de Dios. Solamente Dios puede juzgar justamente. Hoy en día vemos como la justicia, ¿no? Realmente es algo vergonzoso. Es acomodado porque se puede comprar con dinero, con ciertos tipos de influencia, todo esto que está pasando en el mundo. Pero él pensó que no estaba en el lugar de Dios y que juzgar a sus hermanos era algo que no le correspondía a él. Por eso cuando algo nos pasa, alguna injusticia nos sucede, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo en estos meses que han pasado, quizás he pasado momentos muy difíciles y podía haber tomado la causa en mis manos y hacer justicia por mi propia mano. Pero no, eso no es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Por eso acá lo que leemos en la Biblia son para enseñanza nuestra, ¿verdad? Entonces, nuestros juicios siempre van a estar empañados por nuestra limitación, por nuestra limitada visión humana. No vamos a ver más que, ahí no, una vista de pollo, en vez de tener una vista de águila. O sea, nos vamos a equivocar, ¿cierto? Ahora, solamente Dios juzga conforme a la verdad. El juicio de Dios es, no hay variación en él. Por esta razón, no les he dado a los hombres hoy en día emitir juicio contra otros. Dice la palabra de Dios que no juzguemos para ser juzgados, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Es lo que el Señor nos dijo muy claramente, ¿verdad? Aún el Hijo de Dios se abstuvo, hermanos queridos, Jesucristo mismo se abstuvo de emitir juicio, diciéndoles a los judíos, esto está en Juan 8:15, ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Qué tremenda palabra de Dios. Mire usted, ¿qué pasa con la mujer adúltera? Yo te condeno, yo te juzgo. Vete y no peques más. Yo creo, hermanos queridos, esto es algo que tiene que enseñarnos una gran lección. Para todas las cosas e injusticias que recibimos, dejemos a la ira de Dios. Seguro que tarde o temprano Dios va a hacer justicia. En segundo lugar, ¿qué entendió José? Tenía una convicción profunda de él de que Dios estaba detrás de lo que había pasado. Que todo lo que le había acontecido, tremendas cosas que le aconteció, si usted lee la vida de José, es tremendo. Él sabía que todo era porque Dios estaba permitiendo por alguna razón, una razón buena. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, los que aman a Dios. De las cosas, injusticias, todo nos van a ayudar a bien. Entonces José sabía esto, sabía que Dios estaba detrás de lo que había pasado. Y esto, hermano, es fundamental hoy en día para el cristiano. Es fundamental. Ahora, con demasiada frecuencia, muchas veces nuestra primera reacción en situaciones de injusticia es cuestionar la bondad de Dios, preguntando,
¿Por qué Él ha permitido esto? Hoy en día la justicia por mano propia es tremendo. Vimos mucha gente que quemaba las casas de aquellos que cometieron un delito, lo incendiaban, robaban. Tremendo, ¿no? La justicia humana no tiene límites. Pueden hacer cosas bárbaras, tremendas. Solamente la justicia de Dios es, ¿cómo le puedo decir? Es importante. Dios obra realmente con misericordia, ¿verdad? A veces pensamos que Dios no estaba en ese mundo, pero no. Tenemos que tener la convicción de que Dios está en todo lugar. Pasaron años antes de que José, hermanos, comenzara a ver el bien que el Señor tenía en mente cuando permitió que la tragedia tocara tan cerca a su vida. Mire usted, pasaron muchos años, mas la convicción de Dios en la vida de él puede convertir aún las peores maldades en bendición. Siempre existió, y esto guardó el corazón de la amargura y el rencor. Él había entendido en todo ese tiempo, ¿no? Estuvo realmente pasando aún en la cárcel, justicia, todo esto. Por eso en este día tenemos que darnos cuenta que tenemos que vivir rodeado de injusticia. Siempre va a haber esto. Siempre. Hasta el día que el Señor. ¿Sí? Pero tratemos de obrar como José. Tratemos de aprender esta lección como José aprendió. Y decidió primeramente no tomar el lugar de Dios. Y lo otro era la convicción de que Dios estaba detrás de todo esto, de lo que le estaba aconteciendo. Así que, hermanos queridos, no busquemos justicia por nuestra parte, ni tampoco busquemos la justicia terrenal, porque es, como le dice, algunos ponían ese ejemplo, ¿no?, de la tortuga, es como la tortuga. Entonces, pero esto llega. Confiemos en la justicia de Dios. Confiemos en que Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Bueno, para analizar meditar este tema que estamos hablando, mucho un tema musical, vamos a pensar realmente esta gran historia de José, cómo pudo haber acontecido. Y en estos tiempos, cómo quizás nos está pasando a nosotros alguna injusticia. Dejemos en las manos de Dios. Escuchemos un tema musical, ¿sí? ¿Quién eres tú? Oh Altísimo Señor, ¿y quién soy yo? Gusanillo servidor. ¿Quién eres tú? Oh Altísimo Señor, ¿y quién soy yo? Gusanillo servidor. Cuánto quisiera amarte, cuánto quisiera amarte, cuánto quisiera amarte y adorarte. ¿Quién eres tú? Oh Altísimo Señor, ¿y quién soy yo? Gusanillo servidor. Cuánto quisiera amarte,
Oh Altísimo Señor, ¿y quién soy yo? Gusanillo servidor. Oh Altísimo Señor. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. ¿Cuál es el día más bello? Hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. ¿El obstáculo más grande? El miedo. ¿El mayor error? Abandonarse. ¿La raíz de todos los males? El egoísmo. ¿La distracción más bella? El trabajo. ¿La peor derrota? El desaliento. ¿Los mejores profesores? Los niños. ¿La primera necesidad? Comunicarse. ¿Lo que más hace feliz? Ser útil a los demás. ¿El misterio más grande? La muerte. ¿El peor defecto? El mal humor. ¿La persona más peligrosa? La mentirosa. ¿El sentimiento más ruin? El rencor. ¿El regalo más bello? El perdón. ¿Cuál es lo más imprescindible? El hogar. ¿Y la ruta más rápida? El camino correcto. ¿La sensación más grata? La paz interior. ¿El resguardo más eficaz? La sonrisa. ¿El mejor remedio? El optimismo. ¿La mayor satisfacción? El deber cumplido. ¿Cuál es la fuerza más potente del mundo? La fe. ¿Y las personas más necesarias? Los padres. ¿La cosa más bella de todas? El amor. Por eso, ame y déjese amar hoy por el Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Déjese amar hoy mismo por el Señor Jesucristo. Decía esta reflexión que nos trajo el pastor Sinali acerca de lo importante que es, ¿no?, de todas estas cosas. Como decía el apóstol Pablo, hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el más importante es el amor. Y también una característica del cristiano, ¿verdad? El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento les he dado, dice el Señor, que os améis unos a otros. Es importante, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. El amor realmente es algo importante, pero ese amor que viene del corazón de Dios. No ese amor que es interesado, ese amor que para recibir, que tiene que dar para recibir. No. Ese amor que el Señor lo dio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta meditación que nos envió el pastor Sinali, que realmente gratifica, ¿no?, y bendice el programa. Agradecemos a Dios por nuestro pastor. Hay una historia, hermanos queridos, en la Biblia, y esto me llamó ¿cómo le puedo decir? Me llamó a pensar que hay pasos que nos llevan al fracaso. Hay dos pasos, en realidad, que nos llevan al fracaso. Hoy quiero comentar con ustedes la vida de Sansón. Mire usted. Está en Jueces 16, 20, 22. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé.
Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Tremenda situación, ¿no? El deseo de todo ser humano hoy en día es triunfar en la vida, ¿no? Todos quieren triunfar en la vida. Nadie quiere terminar sus últimos días descubriendo que todo fue un fracaso. Ahora, sin embargo, hay muchas veces la vida de los seres humanos está llena de dolores y desilusión. Mas el deseo de Dios, hermanos, es de bien para con todos los seres humanos. Porque dice que el Señor hace salir el sol para justos e injustos. Dios quiere el bien de la humanidad. El mundo necesita de Dios. El problema es que el ser humano no quiere saber de Dios. El ser humano le dio la espalda a Dios. El ser humano piensa que con sus fuerzas puede hacer mucho, y no es así. Esto lo lleva al fracaso. Esta vida, este pasaje nos muestra, hermanos, que leímos acá, el triste final de un hombre que desde antes que naciera había sido provisto para grandes cosas. En las manos de Dios. Pero el pecado lo destruyó. Tomó camino equivocado, ¿no? Este pasaje, como les comentaba, nos enseña que hay dos pasos. Hay dos pasos que nos conducen al fracaso. ¿Y cuál es el primero? El primero es ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. Todos los que nacemos tenemos un propósito en esta vida. Aquellos que entregamos nuestra vida al Señor, ese plan empieza a funcionar. Pero primeramente tenemos que discipularnos para poder tomar todas esas enseñanzas y poder cumplir ese plan. Porque claramente dijo, ¿no? En este texto que leímos, y le dijo a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó él de su sueño, mire usted, ¿no? En este versículo nos encontramos con una palabra curiosa. Despertó él de su sueño. Estaba dormido, aunque se refiere a que Sansón se había quedado dormido mientras que Dalila lo rapaba. También, hermanos, es cierto que él se encontraba desde hace mucho tiempo en un sueño espiritual. No, esto no fue de la noche a la mañana. Esto ya iba comenzando desde mucho tiempo, cuando él era adolescente, cuando él era joven, ¿verdad? Satanás había adormecido sus instintos espirituales, como lo hace siempre con todos aquellos que no cuidan su vida espiritual, ¿cierto? Había adormecido para no ver lo grande que Dios había preparado para él y así obedecerlo. Le nubló su vista, como a veces a los cristianos de hoy en día el enemigo nubla la vista, ¿verdad? Los acontecimientos acerca de su nacimiento que leemos, hermanos, en la Biblia nos enseña que Dios lo había escogido a Sansón para grandes cosas, así como a ti, así como a mí. Depende de nuestra voluntad, depende de nuestro amor al Señor. Y dice que en Jueces capítulo 13, verso 1 al 3, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y este fue Sansón, consagrado, nazareo desde su nacimiento. Usted sabe que la palabra nazareo significa consagrado a Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que no debía beber vino, tocar cosas inmundas como cadáveres o cortarse el cabello.
Como podemos ver, Sansón había sido escogido desde el vientre de su madre para ser alguien especial. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno es escogido desde el vientre de nuestra madre para ser algo especial para Dios. Dios tenía grandes propósitos en su vida, como en la tuya, como en la mía, ¿verdad? Lamentablemente Sansón no los valoró. No los valoró. Es como le pasó a Saúl, que no valoró su primogenitura, ¿verdad? No valoró Sansón. No valoró. A tal punto, hermanos, que creció y fue adulto y no buscó la forma de cumplir el propósito de Dios que había para con su vida. Al contrario, sus impulsos y su naturaleza humana pecaminosa lo llevaron al segundo paso, que lo conduciría al fracaso. El primer paso era no tener en cuenta a Dios e ignorar los planes de Dios que tenía para con su vida. Y este segundo paso, el que dio y realmente fue fatal, era perseverar en el pecado sin temor a las consecuencias. A veces nos pasa esto. Dios, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da un trabajo y de pronto estamos más dependiendo de nuestra fuerza que la fuerza que nos da el Señor, la llena del Espíritu Santo, la oración, la lectura de la palabra, todo esto que nos capacita, la armadura de Dios. Y a veces perseveramos en el pecado, aún en esos pecados que tendrían que haber muerto ya, sin temor a las consecuencias. Es el gran problema. Como dijo acá Sansón, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jugar con el pecado, hermanos queridos, es, como dice la Biblia, tomar brasas en las manos y no quemarse. Mire usted, Sansón pensó que saldría, librado como otras ocasiones que le había puesto a prueba, diciéndole que el que me ata mis trenzas, o el que me... Muchas cosas que él había dicho para que él realmente pueda ser capturado, pero nunca salió de todas. Sin embargo, no fue así, dice, porque en esta vez, porque Jehová se había apartado de él. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con perseverar en el pecado y pensar que no va a haber la consecuencia. Porque Dios es amor, algunos piensan, ¿no? Pero también es fuego que consume. Entonces no era la primera vez que Sansón se encontraba en los problemas con los filisteos. No, aunque Dios estaba usando las circunstancias, todo, para provocar la lucha entre ellos, entre Sansón y los filisteos, Sansón también vivía en desobediencia a sus votos de nazareo. No le importaba lo que él era, esos votos que él tenía, que sus padres hicieron cuando era pequeño, ¿verdad? Y entre esos pecados están que primero que tocó los huesos de un león muerto, el cual era inmundo, sus votos le prohibían. Aparentemente no pasó nada malo por su desobediencia, ¿no? Otro de los pecados era que se casó con una mujer filistea de Timat, que lo traicionó revelando el secreto de la adivinanza a los filisteos durante su fiesta de bodas. Y cuando él se retiró enojado a casa de su padre, se la dieron a su compañero que había tratado como a su amigo. Mire usted, ese pecado, ¿no? Hay muchas veces, a veces los jóvenes hoy en día piensan que ellos pueden elegir y que todo les va a ir bien a una compañera. Y no, el cristiano de hoy tiene que pedirle a Dios que le envíe una acción, todo esto, ¿no? Porque Dios no se equivoca cuando elige algo para nosotros. Pero Sansón eligió mal, eligió mujer de los enemigos. Pero eso era tremendo ante los ojos de Israel, ¿verdad? Y por último, el pecado de que se juntó con una prostituta de Gaza.
seguía añadiendo más y más los pecados a su vida. En el temor, ¿no? Y los filisteos habían planeado matarlo al amanecer. Como el enemigo, Satanás, el diablo, va a buscar la manera de aniquilarte, de hacerte caer de su gracia, de matar tu vida espiritual. Y la Biblia dice bien claramente que el diablo vino para robar, matar y destruir. Él es cruel, hermano. Él quiere hacerte desaparecer de la faz de esta tierra, ¿verdad? Y los filisteos habían pensado matarlo a él, pero se despertó a medianoche y Dios le respaldó. Mire usted la misericordia, la benevolencia de Dios. Lo último, ¿cierto? Ayudándole a arrancar las puertas con sus pilares, y subió un gran monte. En el último día, él se arrepintió y le dijo: Señor, dame esta oportunidad. Quizás se dio cuenta que no obró bien, pero él estaba dispuesto a pagar caro esto. Y él murió, aplastado de esas columnas con todo ese pueblo que aniquiló. ¿Verdad? Esto está en Jueces 16:1. A pesar de su conducta pecaminosa, en muchas ocasiones Sansón también gozó del respaldo de Dios. Cuando cazó zorras, 300 zorras, las cuales amarró de 2 en 2 de sus colas, dice la Biblia, los colocó una tea encendida en sus colas, ¿no?, con fuego, para quemar los sembrados de los filisteos. Esto está en Jueces 15, 4 al 5. La mano de Dios estuvo con Sansón cuando los varones de Judá lo ataron y entregaron a los filisteos. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y rompió las cuerdas, y con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Luego Dios le proveyó de un arroyo de agua milagrosamente para que no muriera. Mire usted el amor de Dios, hermano, la paciencia de Dios. Qué tremendo. Lamentablemente Sansón, hermanos, creyó que el pecado era algo que podía manejar. Es como aquel que por ahí prueba la droga o el alcohol o el cigarrillo y dice: no, esto lo voy a dejar. Cae tremendamente en un callejón sin salida. Y pasó esto con Sansón, porque creyó que el pecado era algo que él lo podía manejar, y ya que siempre salía librado de los problemas por la misericordia de Dios, hasta que conoció a una mujer filistea que lo condujo a su fin. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esto es algo que realmente como pasa, ¿no?, al final de muchas personas y muchos cristianos hoy en día, hermanos, que no valoran lo bueno que Dios tiene para ellos, sino que son adormecidos por las vanidades de este mundo, se hunden en el pecado, hermanos queridos, creyendo que ellos saldrán victoriosos por sus propias fuerzas. No obstante, Sansón, como Sansón, hermanos, su pecado lo alcanzó. El pecado alcanza. Ese es el gran problema. Aún así, Dios es misericordioso, ¿no? Y no lo abandonó, ya que el cabello, dice la Biblia, de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto como una señal de esperanza, pero pudiendo acabar bien, Sansón. Por eso, hoy en día, Sansón dice también que fue encerrado en la cárcel, atado a una piedra de molino, donde era tratado como una bestia. El día Dios había escogido para ser un gran siervo, ahora estaba avergonzado por el diablo. En un principio Dios tenía planes para él, para que sea un gran siervo. Y ahora, en esta situación, avergonzado por el diablo. Posiblemente Sansón pensó, estando en la cárcel, ¿no? Ahí donde realmente, a veces cuando estamos en cárceles de situaciones difíciles, ¿no? Ahí donde realmente decimos: Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé, Señor? Perdóname. Y seguramente allí Sansón pensó, estando en la cárcel, lo imprudente que había sido. Y cómo Dios lo había respaldado. Por ello decidió clamar a él por última vez.
Y me gustan estas palabras que dijo Sansón. Dijo, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Esta palabra, la verdad, me quebranta, hermano, queridos. Y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Qué tremendo, hermano. A veces, ¿por qué tenemos que llegar a esto, no? A momentos donde pudiendo hacer las cosas bien, obedecer a Dios. Dios nos ha dado todas las armas, todas las cosas para poder seguir adelante, y aún con obstáculos, con todas estas cosas. Pero esta lección nos enseña que no debemos terminar de esta manera, ¿no? Y Dios lo escuchó, hermano. Dios lo escuchó, esta oración, y así murió con todos sus enemigos al derribar las columnas de la casa donde estaban congregados, dice la Biblia. Así que, hermano querido, siervo querido, si tú tienes un propósito en la vida, cumpliendo, cuida ese propósito. No tardes en cumplir, depende del Señor, del Espíritu Santo. Lee la palabra, instrúyete, porque tu vida no puede acabar como la vida. Tu vida tiene que acabar realmente como que dijo el Señor, ¿no? Cuando entró ese siervo, bien buen siervo fiel. Como Pablo, ¿no? En la última carta que escribió le decía a Timoteo, he terminado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Por lo demás me espera la corona de justicia. Y bueno, cuando uno puede haber con esa seguridad de haber concluido la carrera, haber terminado la carrera, ¿no? Haber guardado la fe, haber obedecido al Señor. Qué bueno. Esperamos que este pasaje de Sansón nos llame a reflexión. Y podemos tener cuidado porque tenemos un enemigo. Un enemigo que viene a matar, a robar. Y no está tranquilo, no está dormido. Está atento a nuestros pasos. Que Dios te bendiga. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Y luego estamos ya pasando a luego de la tanda publicitaria, estaremos pasando a un viaje a través de la Biblia. Esta vez veremos, en el anterior programa me equivoqué, ahora vamos a ver realmente el primer libro de Samuel. ¿Sí? Vamos a ver, vamos al tema musical. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús se sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro, es difícil a veces
poder continuar. Oh sí, oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Que la tierra, así son sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá, aleluya. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Estás conectado a tu programa, Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad.
La historia del libro de Samuel se enfoca en 3 personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los 3 hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos 3 personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana.
Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Qué hermosa lección, ¿no? Qué hermoso trabajo de Bible Prep que está dando acerca de el resumen que hace de todos los libros de la Biblia, ¿no? Qué tremendo. Y nuevamente vemos en este primer libro de Samuel los propósitos de Dios, ¿no? A pesar de los problemas que vemos, Dios está al tanto de todas las cosas y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Esto es importante. Por eso cuando yo veo este resumen de un libro, realmente me abre el panorama y me doy cuenta que quizás antes no lo leía porque era mucho texto, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que con este trabajo que ha hecho esta organización cristiana, estamos aprendiendo mucho. Seguiremos con los libros. El próximo programa tendremos el libro el segundo libro de Samuel y vamos a ver también cosas muy hermosas como así nos ha mostrado en esta tarde el Señor. Bueno, hermanos queridos, esto ha sido todo por hoy. Realmente agradecemos a Dios por su amor, su misericordia y por la manera que nos trata, ¿no? Por la manera tan misericordiosa, dándonos oportunidades siempre, mostrándonos el camino que debemos de seguir. Y realmente con todos estos textos bíblicos que comentamos, que leemos, más la música, las bendiciones que hemos tenido el día de hoy, yo creo que tenemos realmente fortalecido nuestro espíritu, lleno nuestras copas, para seguir avanzando en este caminar, ¿no? En este caminar que aún todavía tenemos. Agradecemos a Dios por todo, hermanos, por todas las bendiciones. Agradecemos por los equipos que tenemos ahora, porque realmente están funcionando bien, como realmente queríamos hacerlo para el Señor, porque esto no es por competencia, no es por vanagloria, sino queremos hacerlo, como decía el Señor en Filipenses, el apóstol Pablo, antes con humildad, tratando de que este programa llegue a todo el mundo, a aquel que necesita, porque el mundo necesita de Dios, y que a través de este programa, puedan entregar su vida a Cristo y pueda cambiar, pueda haber un antes y un después. Hermanos queridos, sin más que decirles y deseándoles realmente un buen fin de semana, hasta aquí hemos llegado al término de este programa, Un Encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato
rato de Todos mí. los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.